Buenas, ¿qué tal? En breve nos conectamos con Connie y Mary para hablar de las manifestaciones pacíficas. A ver. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí está Mary. Hola. A ver, estoy... ¡Ah, yay! ¡Funcionó! Sí, Buenísimo la ahora tecnología. ya. Sí, las tres. Qué bueno. Me encanta. Con la nueva actualización se puede. A ver, vamos a saludar. ¿Qué tal? ¿Quién está conectado? Hola, hi Jackie. Hi Ozzy, hola Ozzy. Hola, Ozzy, Emilia. Ok, buenísimo. Estamos aquí con Connie. Ok. Nos escuchamos bien, ¿verdad? Sí, sí. Cool. ¿Qué tal? Okay. Esta conversación va a ser en Spanglish. Sí. Hola Lorena, prima. Hola. Bueno, creo que podemos empezar. Tenemos un público. Sí, creo que sí. Bueno, aquí le tenemos a Connie Oviedo y ella es una activista feminista que está en Paraguay y nos está actualizando a través de su página lo que está ocurriendo en Paraguay y queremos que ella se introduzca y nos cuente qué está ocurriendo en vivo, en directo, lo que no se ve a lo mejor en las noticias o en las entrevistas por las revistas, por internet. Y ya. Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de hablar no muy rápido para que un poco después pueden pararme también si es necesario traducir, ¿verdad? Sí. Bueno, en Paraguay, como seguramente ya estuvieron siguiendo las publicaciones de Ameriguayas, ¿verdad? Estamos viviendo una situación de crisis sanitaria, económica, política, social, que tiene que ver con una historia en la que las desigualdades siempre estuvieron presentes en Paraguay. Los derechos humanos básicos que el Estado debería de garantizar no siempre fueron garantizados y esa es una realidad que se sufre en el día a día aquí en Paraguay. Entonces la pandemia del COVID lo que vino a hacer es recrudecer esa situación que de por sí ya era muy compleja, ya era muy complicada. Entonces, para entender por qué hay hoy un estallido, como un estallido social, como un hartazgo ciudadano y 10 días de movilizaciones ya en este país, tiene que ver con algo que nos remite a esas desigualdades y con la historia de esas desigualdades, ¿verdad? Entonces Paraguay vivió 35 años de dictadura, una dictadura que estuvo liderada por Alfredo Stroessner, una de las dictaduras más largas de América Latina, y que en esa dictadura fue que se instaló la corrupción, el prebendarismo, el clientelismo, el lavado de dinero, el contrabando. ¿Por qué? Porque había un círculo en ese entonces: Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay. Entonces, en ese tiempo de dictadura, todas esas prácticas que les citaba comenzaron y son las que se arrastraron después. Y ese gobierno dictatorial estuvo sostenido por las Fuerzas Armadas, por el Partido Colorado y por Alfredo Stroessner, ¿verdad? Que era la cabeza, era una trilogía. Entonces el Partido Colorado estuvo 35 años, luego cae la dictadura en el febrero del 89, 2 y 3 de febrero de 1989, pero el que queda en la presidencia es el yerno de Alfredo Stroessner. Entonces quiere decir que el que salió fue Alfredo Stroessner,
pero después continuaron gobernando los mismos de siempre, o sea, el Partido Colorado, ese mismo partido que se repartió tierras durante la dictadura astronista, tierras que tenían que ser para la reforma agraria, es decir, para campesinos, campesinas, en realidad fue a manos de terratenientes y los amigos privilegiados de ese gobierno. El secretario de Alfredo Stroessner era Mario Abdo Benítez, el padre del actual presidente. El actual presidente es entonces un heredero de la dictadura y él públicamente también dijo o sea, habló bien de Stroessner y tiene una admiración hacia Alfredo Stroessner. Entonces, para que entendamos también de dónde viene y quién es Mario Abdo Benítez. Mario Abdo Benítez continúa de alguna forma con ese legado del Partido Colorado, no está disociado de lo que fue su padre cuando tuvo un cargo durante la dictadura estronista y tampoco está disociado del enriquecimiento que tuvo su familia y del que él sigue gozando hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, Paraguay fue sucediéndose con con varios gobiernos, pero del Partido Colorado. El único momento en el que no fue el Partido Colorado el que gobernó el país fue en el 2008, en el que gana una alianza liderada por Lugo, Fernando Lugo y el Partido Liberal. Entonces tuvo 3 años y medio hasta que hubo un golpe de Estado en el que fue destituido. Y luego nuevamente asumen luego el Partido Colorado durante los 2 gobiernos que son el de Cartes, Horacio Cartes, y hoy es Mario Abdo Benítez. Entonces, en ese contexto, Paraguay, que somos apenas 7 millones de personas, pero no hay garantías en el derecho del acceso a la salud, a la educación, a la alimentación. Acá siempre se tuvo que hacer polladas, hamburgueseadas, tallarinadas, torneo, todo tipo de actividades para poder ayudarle a una persona que esté enferma. ¿Por qué? Porque en el hospital no hay los medicamentos o cuesta muchísimo dinero tener que pagarse un estudio o tener que pagarse una operación o una internación en un hospital público. Entonces, el único momento en que eso fue un poco diferente o que fue diferente fue en ese periodo de 3 años y medio que les decía del gobierno de la Alianza, ¿verdad? Sí. Pero en todos los años anteriores eso no fue real, no es real. ¿Qué pasa? Paraguay el año pasado estaba saliendo de la epidemia del dengue y luego comienza la pandemia del COVID. Sí, Paraguay entra a cuarentena, hay una cuarentena estricta que la población paraguaya en su mayoría acató y muy a pesar de la limitación económica que podían tener y de lo que costaba cuando en Paraguay tenemos una alta tasa de trabajo informal, de gente que tiene que salir todos los días a vender o a changar, ¿verdad? Para poder comer. Si no hace eso, no come. Y muy a pesar de eso, la gente se encerró. Entonces el gobierno tenía que prepararse, o tenía que preparar el sistema de salud, eso que no hizo durante 70 años, para que se pueda realmente garantizar, responder a la pandemia. Bueno, se hizo un préstamo millonario, 1.600 millones de dólares, que lo van a pagar varias generaciones. De esos 1.600 millones de dólares, 500 millones de dólares tenían que ser para salud, para camas, para medicamentos, para los equipamientos necesarios. ¿Qué pasó? Pasó todo ese tiempo, estamos a un año, no hay camas suficientes, no hay medicamentos, hay denuncias inclusive en el mes de febrero de familiares que explicaron que hay medicamentos que se están vendiendo, que tienen el sellito del Ministerio de Salud, que están en las farmacias. Entonces hay un mercado negro de los medicamentos. Y hoy, para una persona que se interna y entra a terapia intensiva, si es que tiene la suerte de tener una cama, porque acá es una cuestión de suerte, tiene que pagar como alrededor de 4 millones de guaraníes al día. O sea, imagínense, el salario mínimo es como de 2.800.000 y algo mil. O sea que casi un poquito más o sea, más o menos el doble se necesita para poder por día, no es por un tiempo, sino
todos los días necesita alrededor de 4 millones para poder ayudarle a sobrevivir y a luchar por su vida, a tu familiar, a tu amigo, a tu esposa, a tu novia, a tu papá, a tu mamá. Entonces, esa situación es la que le cansó a las paraguayas y a los paraguayos. ¿Por qué? Porque el Estado no hizo lo que tenía que hacer, no solamente durante este año que pasó. Hace 70 años que no se invierte en el sistema de salud. Hace 70 años que hay un gobierno criminal que no garantiza un derecho humano tan básico como el derecho a la salud. Y es el Partido Colorado. Acá no hay vuelta que dar. Es el Partido Colorado el que tiene el poder del Estado y es el Partido Colorado el responsable de que hoy no haya garantías para que una persona pueda decir que si lastimosamente se enfermó va a tener una cama. Hoy yo me puedo ir, yo me puedo enfermar. Si yo me enfermo, no va a haber una cama para mí. Hace poco, el sábado, falleció una persona que justamente en redes dijo, le acompañó a su esposa sí consiguió una cama, él estaba enfermo de COVID y dijo, yo ya no hay cama para mí. Y después de unos días él falleció. Esa es la realidad de Paraguay hoy. Entonces, hay desempleo, hay hambre, no hay medicamentos, no hay cama, hay una regulada del transporte público, que los empresarios del transporte público están extorsionándole a través del Estado, y el Estado, en lugar de sancionar como se debe y de hacer que esto funcione como debe funcionar, lo que hace es sacar camiones y colectivos de militares y otra vez cede a esa extorsión del sector privado del transporte. Y esto es histórico, o sea, la mala gestión también en el transporte no es algo nuevo. Entonces, hace más de 10 días que la población ciudadana que vive en Asunción, alrededor de Asunción y en todo el país, que está cansada, que dice que se vayan todos, que ANR nunca más, porque hay una cuestión muy clara de que es el Partido Colorado el que nos tiene sumidos en esta cuestión de una situación crítica que es terrible, que es desesperante, que es angustiante. En el interior también se están haciendo cierres de rutas, se están haciendo también movilizaciones. La gente está movilizada, la gente está cansada, la gente está harta de este gobierno. Y el presidente Mario Abdo Benítez, la única vez que salió a hablar fue el 6 de marzo en Buru Villaroa, que es la casa de la presidencia, ¿verdad? Y salió a hablar con los seccionaleros colorados, que son como los caudillos del Partido Colorado, y salió a hablar. Esa fue su salida pública. No había salido el viernes con las manifestaciones y las represiones policiales, pero salió ese sábado. Lo único que hizo fue un video, un mensaje corto que solamente explicó que iba a sacar unos ministros, pero nada más. Y hasta ahora salen sus voceros como los ministros como voceros, pero él está completamente desaparecido. En el Partido Liberal y otros gobiernos, y otros partidos se unieron y están planteando. Ayer se hizo una conferencia de prensa para presentar lo que sería el libelo acusatorio. Se necesitan 53 votos, apenas se tenían 29, porque el Partido Colorado tiene varias bancadas y es el que es mayoritario en la Cámara de Diputados. Y el Honor Colorado no está acompañando este pedido hasta ahora. Entonces, hoy los votos no alcanzarían en el Parlamento para la Cámara de Diputados para un juicio político. Y sobre esto también la gente en la calle decía, en las movilizaciones que se hacen a partir de las 6 de la tarde, que tal vez no hay números en el Parlamento, pero los números están en las calles. Entonces, hay una ciudadanía convencida de que esto no puede seguir así, de que esta situación angustiante tiene que cambiar. Y hay una presencia muy interesante de jóvenes, de la juventud, principalmente
en las calles, ¿verdad? Activa. Y eso me parece que es también un hecho histórico para Paraguay, que estamos arraigados, o sea, arrastramos esa cultura dictatorial de Ujú. sumisión, de silencio, y que hoy en la juventud esté saliendo, que esté haciendo ese esfuerzo de venir de otras ciudades que quedan a 1 hora de Asunción, a 2 horas, venir de Luque, de San Lorenzo, de Capiatá, de Mariano, o venir de otra ciudad, otro departamento del país. Ese es un esfuerzo demasiado importante. Quiere decir que hay una generación que ya no se calla y que va a seguir exigiendo lo que que nos merecemos, ¿verdad? O sea, los paraguayos y las paraguayas nos merecemos vivir mejor. Es demasiado terrible que hoy tengamos que sentir ese temor de que si nos enfermamos de COVID y nos agarra mal, probablemente no podamos sobrevivir o que a algún familiar o a algún amigo le pase. Entonces, creo que marzo también es un mes muy importante y tiene una carga histórica Ujú. para Paraguay. Entonces, me quedo por ahí porque creo que hablé muy largo, entonces para que ustedes también hagan sus preguntas y podamos conversar. Está buenísimo. Okay. O sea, no la Gracias, protesta, Connie. pero el Sí, contexto. Claro. sí, sí, muchos años y la situación no es fácil y ahora, como dijiste, ahora no están hablando, no se quedan calladas, callados y están luchando el salud es un derecho humano y, y hay que luchar y, y gracias por el contexto y no sé si queremos, do we want to translate in English now or do we want to sum it up or you want to Um, keep going with the questions? I think we can keep going, and then at the Okay. end we'll sum it up. Um, yeah, really quickly, she just gave a brief history of the Colorado Party, and we'll go in depth at the end um, about it. If you don't speak Spanish or didn't catch something, tell us in the comments, and then we can clarify or add something to what she's saying. Um, but I think we can just continue. Yeah. It seems like everyone understands. Mhm. Um, en base a eso, la juventud que acabas de decir, y como vos estás en las movilizaciones con los jóvenes en las calles, eh, ¿cómo ve la juventud paraguaya en general las cicatrices que dejaron la dictadura? Como dijiste, que no, ya no se calla, no se queda callado. ¿Cómo ve la juventud paraguaya con los cicatrices y las secuelas de la dictadura? Bueno, hay una realidad también acá que muy poco se habla de la dictadura estronista, o sea, en las mallas curriculares de la escuela, de los colegios, inclusive de la universidad, casi no se habla de la dictadura y de hecho que cuando se habla cuando vos preguntas, cuando estás en una clase, ya sea de adolescentes o de universitarios, lo que vos preguntas, ¿qué saben de la dictadura? Y habitualmente lo que te responden es, y se vivía bien, y se podía dormir con la ventana abierta, no había ladrones, o sea, Mm. esa respuesta sigue existiendo hasta hoy y tiene que ver, yo creo también que no es una cuestión casual, ¿verdad? Más allá que hay esfuerzos de que dentro de la malla curricular haya una materia de memoria histórica reciente, el CERPAC, que el Servicio de Paz y Justicia estuvo trabajando eso mucho tiempo, estuvo a punto de conseguirlo, después vino el golpe parlamentario en el 2012 y todo eso se truncó, se cambió, ¿verdad? Entonces, es muy difícil. Vos te enterás de lo que fue la dictadura, de repente por algún docente o alguna docente que te explicó en esa realidad, o tal vez por alguna movilización en la que te fuiste, o por algún tipo de organización, pero realmente hay una deuda histórica en Paraguay de poder explicar qué fue la dictadura estronista, que tuvo más de casi 500 personas desaparecidas que hasta hoy, ¿verdad?, están desaparecidas Mhm. y que solamente alrededor de 7 cuerpos hasta ahora fueron recuperados. En-
y después muchísimas familias que no tienen un lugar donde ir a llorarle o a llevarle una flor o una vela a su familiar, a su amiga, a su esposa que fue asesinada o asesinado por la dictadura, después de detenciones arbitrarias eh, y otras cosas más, ¿verdad? Y estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, que hay que varios como Stroessner, como Montanaro, ya murieron sin pagar. Hay muchísimos otros que siguen con vida que hasta ahora no pagaron ante la justicia, ¿verdad? Entonces, muy poco se sabe, pero yo también veo que tiene que ver con esa claridad, porque yo estoy yendo más como comunicadora, creo, últimamente en las movilizaciones y tratando de hacer esta cuestión de cobertura para que la gente que no puede ir por A o B motivo, por la razón que sea, o porque vive en otros departamentos o en otras ciudades, puedan ver qué es lo que está pasando. Y los jóvenes tienen así una claridad, tuvieron una claridad de ir hasta la ANR, hasta el local de la ANR a hacer en sus movilizaciones. Hubo como 4 lugares así: el Congreso, la ANR, Buró Villaroga y la casa de Horacio Cartes. Entonces, pero la ANR fue el local, frente al local del Partido Colorado, fue el lugar que más visitas tuvo, ¿verdad? De los manifestantes. Entonces, más allá de que tal vez no se conozca lo que fue la dictadura estronista, se conoce lo que se vive en el día a día y que es hace años, ¿verdad? O sea, uno sabe que no le alcanza para su pasaje, que no puede acceder a la educación universitaria porque no puede pagar el cursillo o porque no le alcanza a su familia y tiene que trabajar, y si trabaja por ahí con suerte entra a una universidad privada. Apenas el 6% de los jóvenes se cree que ingresa a la educación superior, ¿verdad? O porque uno sabe también que no puede ir al hospital, o porque no puede irse porque no hay medicamentos, porque si necesita hacerse un estudio y no le alcanza, no le alcanza. Qué sé yo, te vas y tenés que hacerte un estudio, no sé, X de la columna. Voy a dar un ejemplo que a mí me pasó hace unos años, Sí. que necesitaba hacerme un estudio que costaba 30.000 y en ese entonces yo estaba desempleada. Yo no tenía 30.000, o sea, me fui, pregunté y tenía 15.000 guaraníes. Y de esos 15.000 guaraníes yo tenía que pagar mi pasaje otra vez. O sea que no tenía. Y cuando no tenés, no tenés. Y esa es la realidad que se vive en el país, ¿verdad? Esa es la realidad que se vive en el día a día. Y entonces, si vos sabés que tu presidente es del Partido Colorado, más allá de que no sepas que él era el hijo, perdón, que es el hijo del ex secretario de Stroessner, sabés que es responsable de que hoy tu mamá, tu papá, tu hermana, tu prima, tu familiar, tu amigo haya muerto de COVID porque no encontró una cama. O sabes que no te alcanzó las políticas públicas de Putumayo, Ñangarecó, que se crearon, ¿verdad?, el año pasado, porque hay una mala gestión, porque la corrupción es una constante, porque sabes lo que cuesta el día a día y ves que es el Partido Colorado el que está en el gobierno y es el que tiene que hacer esa gestión para que los derechos humanos básicos sean garantizados y no están siendo garantizados. Y el COVID lo que viene a hacer es, lo que vino a mostrar la pandemia es que la gente ya no le alcanza con las polladas, ya no le alcanza con hacer las hamburguesadas, con hacer las contribuciones para ayudar. Y eso es, esa situación tan angustiante es lo que le mueve hoy a la mayoría de la gente y a la ciudadanía, y un hartazgo histórico de una mala gestión y de corrupción, de que vos sabes que mientras vos apenas tenés que juntar moneditas, bueno, ahora ya no porque ya está la tarjeta, pero que tenés que juntar moneditas para comprarte un cuarto de galleta o de azúcar o lo que sea para comer, o para cargar tu tarjeta para el pasaje o lo que sea, y vos ves como parlamentarios o otros presidentes, vicepresidentes, están tranquilamente gozando de seguros VIP para salud. Se suben los salarios. La semana pasada se subió el salario en el Senado para algunos funcionarios. También tiene seguros VIP de salud mientras el pueblo se muere.
y somos quienes pagamos todos esos seguros, ¿verdad? Y esos sueldos porque sale del impuesto y el impuesto directo e indirecto lo pagamos los ciudadanos y las ciudadanas cuando pagas con tu IVA o cuando te vas al almacén, al súper, a donde sea y compras una galletita, azúcar, pan, lo que sea, eso tiene un impuesto y todo ese impuesto va al Estado y eso es lo que debería retribuirse, ¿verdad? A nosotros y a nosotras, pero eso no pasa, no pasa. Y ese es el hartazgo que hoy hay, ¿verdad? Entonces, hoy sigue habiendo movilizaciones. Mañana se llama a que en todo el país haya como cierres de ruta o algún tipo de acción. Y bueno, desde el jueves hay restricciones otra vez. De 8 de la noche a 5 de la mañana no se puede circular. Y ese es un horario en que la gente llegaba a las movilizaciones. Siempre hay un una violencia desmedida por parte de la policía y un abuso de poder, policías y militares. Y eso es real, ya lo vimos el año pasado en pandemia, en época de cuarentena, que a los chicos, muchachitos jóvenes por la calle le agarraban y le hacían correr o hacer payasito o cosas así, le maltrataban a la gente. Entonces es preocupante que en medio de una movilización o de movilizaciones ciudadanas se dé esta situación. También es preocupante que hay muchísimos casos realmente de COVID, pero la gente ya dice, ¿verdad? O sea, nos van a morir, nos van a matar o en nuestras casas de hambre o saliendo afuera. Entonces la gente ya opta por salir a las calles y por ya no callarse, que ya se aguantó mucho, ya la gente se encerró cuando tuvo que encerrarse, porque de verdad que la ciudadanía paraguaya fue disciplinada con la cuarentena. Realmente la mayoría de la población fue disciplinada, se aguantó, Ujú. se cuidó y hoy no hay nada que reclamarle a la ciudadanía paraguaya, creo. Si hay responsables de que hoy haya tantos contagios y muertes y de que no haya capacidad de atención en los hospitales, es el gobierno liderado por Mario Abdo Benítez. Hay algunas preguntas que le tenemos a Connie aquí en vivo que puede contestar lo que está ocurriendo en Paraguay. Como dijimos antes, Mary y yo con Ameriguayas estamos tratando de difundir lo más que podamos lo que vemos por internet y lo que encontramos tratamos de verificar que sea información correcta o información que está ocurriendo en vivo. Y gracias a Connie por su tiempo que nos está prestando eh, para poder difundir la información que generalmente Paraguay nunca se escucha. Eh, y mucho menos aquí en los Estados Unidos cuando se le junta a todos los latinos en una categoría, nunca se le incluye a Paraguay. Entonces, Ujú. Mary y yo estamos aquí, Paraguay, hablen de Paraguay. Sí, y Connie, ¿cómo podemos apoyar desde aquí? Hay algunas cosas que podemos hacer más, y puedes hablar a nosotras y a la gente que están escuchando también cómo podemos apoyar de aquí. Internacional, no solamente en los Claro, Estados Unidos. yo creo que ese trabajo de difusión, de contar qué es lo que está pasando en Paraguay es demasiado importante, porque de verdad siempre pasa que nadie sabe dónde luego es Paraguay, que Paraguay existe, Sí. que es un país, no, casi no se conoce. Entonces, es necesario que se pueda seguir replicando esta información de que acá en Paraguay las autoridades o quienes están en cargos públicos sepan que se los está observando, que se los está vigilando, que no es solamente la ciudadanía acá que está harta y que está movilizada en redes sociales o en las calles, sino que estamos hablando de que hay una ciudadanía
residentes paraguayos, paraguayas o descendientes de paraguayos y paraguayas en el mundo que también están observando esto. Entonces, eso, ¿verdad? O sea, es demasiado importante seguir difundiendo por ahora. Creo que eso es vital, que no se pierda la información, que no Ujú. se invisibilice, porque una vez que se invisibiliza, sí, ya es... eh, mucho nos sirven los esfuerzos, por suerte existen las redes sociales, entonces las redes sociales nos permiten estar visibilizando lo que ocurre en nuestro país hoy, ¿verdad? Y Ujú. en cualquier otra parte del Sí, mundo. claro. Y hay una pregunta, es mi mamá. Am, Tía. sí, ella dice, la cuarentena abarca, perdón, en todo el país o solo algunas ciudades. Oh, oh, we lost No, her. we lost her. Anyone need? Oh, Oh, Hoy no hay una cuarentena, sino lo que va a haber desde el jueves es una restricción. Entonces, la restricción va desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, es de circulación, ¿verdad? Entonces, es para 23 ciudades. No me sé de memoria toda, pero está Asunción, en Luque, que es la ciudad donde yo vivo, y después las otras ciudades puedo pasarles a las ujú. chicas para que ellas sí. puedan publicar, porque no me acuerdo de memoria todas, pero son 23 ciudades. Eso. Sí, nosotros estamos creando una actualización a las protestas del día al 7 al 11 y ahí vamos a agregar las ciudades y las restricciones para difundir también en inglés. Creo que a las personas les gusta Claro. lo que a lo mejor no entienden o leen español. Estaban agradeciendo esa información, pero sí, vamos a poner. Sí. Sí, y lo otro es que no va a haber clases presenciales por 2 semanas en las escuelas y colegios y en la función pública se va a trabajar por cuadrillas hasta la 1 de la tarde. Y se le pide al sector privado que haga lo mismo. Esas son como las nuevas restricciones que existen. Después veo que preguntan si hay vacunas. En realidad llegó un lote de 2.000 vacunas para el personal de salud que ya se vacunó. Después el fin de semana llegó otro lote de 3.000 más o menos y nada más. Eso es todo. Somos 7 millones de habitantes y llegaron apenas 5.000 dosis. Ni siquiera el personal de salud puede inmunizarse hasta ahora correctamente. ¿Qué pasó también? Que el año pasado, en octubre, el 13 de octubre, para el Ministerio de Salud hizo una transferencia de 6.850.615 que correspondía al 15% del costo de las vacunas de COVAX. Y hizo la transferencia a la Alianza para las Vacunas, la Fundación de Bill Gates. Y la OMS le avisa después a Paraguay, no, esa transferencia tenía que ser a nosotros, no a la Alianza. Entonces, para que sepan también dentro de esa mala gestión que se está denunciando, que hoy nos enteramos que inclusive para la gestión de la compra de esas vacunas no hubo una buena gestión. Eh, Creemos que eso ya se solucionó, ¿verdad? Pero para que se den cuenta de la situación grave, no tenemos vacunas. En realidad Paraguay está esperando más donaciones que otra cosa porque este gobierno está apuntando a las donaciones. Y anteriormente dijiste que el presidente no salió ni a hablar, solo envía a sus voceros. ¿Podrías especificar para las personas que a lo mejor no conocen quiénes son los Ujú. ministros o los voceros, cuáles son los nombres? ¿Y ellos también están incluidos en el hashtag que se vayan todos? ¿O cómo funciona esa parte? Bueno, varios ministros fueron cambiados. Uno fue el ministro de Educación, en PETA, que fue el primero que fue súper criticado por su mala gestión. La ministra de la Mujer, Nilda Romero. Eh, entonces,
sale en la semana pasada, asume Juan Manuel Brunetti por Educación y por el Ministerio de la Mujer Celina López. Porque ellos son hoy los voceros, ellos salieron a hablar, a presentarse la semana pasada, no recuerdo ahora el día, pero salieron a presentarse el domingo pasado cuando se hizo la conferencia de prensa para presentar las nuevas restricciones. Los voceros fueron el ministro del Interior, Yucio, Brunetti de Educación y Julio Borba de Salud. Mazzoleni, que era el anterior ministro, fue el que renunció y asume Julio Borba. Entonces, son ellos quienes hoy están saliendo a hablar. Y ayer Silvio Velar, que es senador del Partido Colorado, salió a hacer un discurso mediático de que Mario Abdo saldría a hablar en 15 días cuando la situación haya mejorado, porque él tiene esperanza o convicción, no me acuerdo qué fue lo que dijo, pero de que en 15 días las cosas van a mejorar acá en Paraguay. Entonces, siempre están hablando o ministros o parlamentarios, alguien del Anillo Colorado. Y con respecto a qué es lo que la gente plantea, ¿verdad? La gente quiere, o sea, para la gente que cambien los ministros no cambia nada. O sea, no, cambiar de nombres no es una solución. Se cree que es necesario un cambio de raíz. Y menos aún cuando Juan Brunetti, lo primero que hace cuando se presenta la semana pasada es decir que este gobierno reconoce a la familia tradicional, mamá, papá, hijos. Es decir, invisibiliza completamente a otras familias, como si fuera que en Paraguay no existen familias de composiciones diversas. Sí. Invisibiliza a las madres, que son las que crían a sus hijos y a sus hijas. Invisibilizan a las abuelas. Paraguay es el país de la abuela Membú, ¿verdad? De quienes crecen con la abuela. O, en síntesis, un ministro de Educación que no conoce la realidad de su país, que otra vez encima decía que supuestamente, bueno, sí existen, ¿verdad?, las mujeres que son, pero que ellos realmente reconocen a esa familia, que entonces nos presentan una idea que no se ajusta a la realidad, que les falta respeto a un montón de madres, de abuelas, de mujeres que luchan en el día a día. De hecho que hay informaciones de la Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censo que dicen que de cada 100 niños y niñas, alrededor de 82 niños y niñas inscritos en escuelas fueron inscritos por sus madres y que sus madres son las jefas de hogar. O sea, eso te está diciendo claramente que la familia es mamá, hijo, hija, hijos o hijas. Entonces, realmente, este gobierno tiene una mala gestión y que no, con ese rediseño que se plantean hacer de cambiar, de mandar un ministro acá, llevarlo allá, cambiar el nombre, eso no está solucionando nada, no va a solucionar nada porque hay un problema de raíz, que es una mala gestión, que es un desconocimiento total de la realidad paraguaya y más aún que no hay un interés real por escucharle a la gente, por escuchar qué es lo que necesita la ciudadanía paraguaya hoy. La ciudadanía paraguaya hoy está gritando que se vayan todos y quieren medicamentos y quieren que hayan camas en los hospitales, quieren acceder a una educación, quieren acceder a un trabajo digno, quieren poder tener un plato de comida todos los días para su familia. Entonces estamos hablando de un gobierno que pareciera que no sabe ni dónde está parado y que realmente es una vergüenza que se sigan enroscando en ese lugar y no den ese paso al costado, porque, bueno, también los privilegios que significa ser del Partido Colorado y más en un año electoral, porque este año son las elecciones municipales.
Entonces, eso. Sí, ¿tienen algunas preguntas o comentarios para hacer la Connie que está aquí? Si necesitan traducción, podemos explicar brevemente en inglés si alguien necesita. Eh, y es interesante lo que dice el ministro de Educación porque no honra la historia de la Triple Alianza y cómo quedó el pueblo paraguayo, ¿verdad? Que se honra a la mujer paraguaya que tuvo que alzar el pueblo y reproducir el pueblo para que exista, ¿verdad? O si no, Uy, quedamos sin Paraguay. Fue un Sí, genocidio. sí. sí, Totalmente. O sea, las mujeres tienen un papel fundamental, más allá de que haya una invisibilización histórica también a las mujeres. Las mujeres fueron las que levantaron el Paraguay y las mujeres eh, son las que hoy siguen eh, todos los días educando a sus hijos, a sus hijas, como sea posible y que están sosteniendo los hogares. Entonces, es una falta total de respeto sí. realmente para las familias y la invisibilización de que existen familias diversas en Paraguay, ¿verdad? Son Ujú. muy pocas las familias compuestas por mamá, papá, hijos hoy en día. Entonces, esa es una realidad también y que además como que pongan una categoría, ¿verdad? De que eh, si tu familia está compuesta por mamá, papá, hijos, bien. Si tu Sí, familia está compuesta por mamá nomás, ahí no está tan bien tu situación. O sea, que le digan eso o que le instalen esa idea en la cabeza a un niño o una niña. Eso es discriminación, ¿verdad? ujú, Ese tipo de situaciones ya no deberían de seguir existiendo. Es retrógrado, es discriminatorio, es una vergüenza. Yo muy O indignada, sea, les juro que estoy muy indignada Sí, con todo lo que hacen, eh, con todas las cosas que se hacen y la conferencia de prensa el domingo pasado realmente fue una vergüenza también porque hubo mucha confusión, porque primero era desde el lunes, el ministro dijo, Borba dijo desde el lunes comienza esto, Bruno le dice jueves, y hubo una cuestión así que no se entendía al final y una broma también de que iba a salir después a explicar una conferencia para explicar la conferencia que bueno. Y ese es el nivel de quienes hoy están en el gobierno, que no son capaces ni siquiera de transmitir bien una información. Entonces, eso es lo que hay hoy en Paraguay, ¿verdad? Una mala gestión, un gobierno que está jugando a gobernar, que realmente es una vergüenza eh, que se burlen así de la ciudadanía. con la mente cerrada. Totalmente. Sí, sí. y ¿Alguien tiene preguntas? A ver, los comentarios aquí. Oh, ya contestamos. Me es interesante de la historia que no se cuenta en Paraguay, que hasta hoy en día piensan que la dictadura era lo mejor que existía porque se podía andar había había trabajo, sin, trabajo, ya, no, wow, se podía andar con la puerta desllaveada y como dijiste, la historia de las personas que vivieron, ¿verdad? Mi abuelo fue torturado por la dictadura y él fue exiliado por la dictadura y Mm, formó parte del movimiento 14 de mayo para derrocar al dictador y su banda, ¿verdad? Entonces, me es muy interesante que hasta hoy en día no se hable de eso y que no se cuenta y que personas comunes o civiles que conocieron a mi abuelo, a sus amigos, son los que cuentan la historia de su perspectiva y son las secuelas, ¿verdad? De lo que existe ahora con la ANR que siguen en el poder. sí, totalmente. De hecho que
mucho de lo que yo conocí de la dictadura estronista es lo que conocí cuando tuve que hacer una tesis, o sea, la tesis de grado. Y después cuando me tocó trabajar en una gira, por así decirlo, con sobrevivientes de la dictadura, que me tocó ir con la Mesa de Memoria Histórica, entonces era en el 2013 más o menos, y, y era muy, muy fuerte escuchar cada una de, de las cosas que pasaron. Eh, pero también era muy emotivo verles que hace años no se encontraban y se reencontraban otra vez y que se abrazaban. Y el nivel de análisis de la realidad es impresionante. O sea, ese aranduca atún que tiene el campesino, la campesina, es demasiado impresionante, ¿verdad? Y el análisis que ellos hacían, que hacían de la realidad en ese entonces, ¿verdad? Cuando ese entonces estaba Cartes como presidente, y que mucho de lo que hoy nos enteramos todavía es así, ¿verdad? Con esa memoria viva, ¿verdad? O sea, si tenés la oportunidad y la suerte de poder escucharles, ¿verdad? De poder saber Ujú. de primera fuente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó realmente durante la dictadura? Conocer la experiencia de las ligas agrarias, conocer la experiencia de las putumajaras que crearon. Hay una forma de hacer un espacio educativo para los niños y las niñas desde la cosmovisión campesina y no desde una cuestión ya impuesta. Entonces, es demasiado interesante esa Ujú. experiencia de las ligas agrarias y de las luchas de las ligas agrarias, de los movimientos 14 de mayo, Fulna, otros movimientos también que estuvieron, que se opusieron a la dictadura de Stroessner y que hicieron todo lo posible porque termine esa dictadura que no solamente vendió nuestra soberanía con Itaipú, porque ese Sí, es otro eso tema para hablar también. también, sino que también había una cultura de pedofilia, ¿verdad? Porque ahora hace muy poco que salieron en estas investigaciones de niñas Sí, que eran secuestradas y que eran llevadas a una casa y a una quinta y que eran abusadas por Alfredo Stroessner y sus amigos, ¿verdad? Entonces, realmente es muy cruel lo que pasó sí. durante la dictadura, y es muy cruel lo que sigue pasando, y esas prácticas de la dictadura estronista parece que no se van del todo nunca, parece que están ahí y hoy parece más que nunca esa puja entre querer instalar esas prácticas y esa puja de ya o valema, ¿verdad? O sea, entonces, nada, yo creo que Secuerai. Paraguay, sí, Paraguay está hoy muy, muy cansado, muy cansada, y creo que hay acumulaciones interesantes desde otras movilizaciones que se fueron haciendo, hasta llegar a lo que es hoy también, ¿verdad? Entonces, veremos cómo sigue transcurriendo estos días y qué pasa Ujú. también desde el jueves a la noche, ¿verdad? Que es crucial saber qué pasa desde el momento en que comienzan estas restricciones de circulación y cómo eso afecta a las movilizaciones. Y bueno, eso yo creo que es algo para ir mirando también y estar Sí, pendientes de denunciar en caso de que haya abuso policial o militar. Sí. gracias, Connie, por la Gracias a información y por ustedes. tu tiempo también. Y Si alguien tiene bueno, preguntas para Connie, que estamos aquí con ella, y para resumir, ¿cuáles son las demandas del pueblo paraguayo, los jóvenes que están en las calles? Sabemos que las manifestaciones cambian ahora que hay restricciones, pero hay movilización para cerrar las calles. Eh, ¿Cuáles son las demandas, diría yo, que es necesario escuchar del pueblo paraguayo? Sí. Yo creo que la demanda principal es que renuncie o el juicio político a Mario Agdo y Velázquez, porque acá no es la solución ni Mario, ni Velázquez, ni Cartes, ni nadie del Partido Colorado. El que se vayan todos,
es realmente el pedido de la gente y, y urgente, urgente camas, medicamentos, vacunas. O sea, hay un pedido de desesperado de que lleguen las vacunas a Paraguay, de que hayan más camas, de que hayan medicamentos, porque ya es insostenible esta situación, es angustiante y la gente ya no aguanta más, ya está cansada y bueno, eso, ¿verdad? O sea, el pedido principal es que se vayan todos y que no sirven solamente los cambios de nombres y que es necesario un cambio de raíz. El que viene después no podría decirles porque no hay una conversación de eso, pero hoy el pedido concreto es que se vayan todos, ni Marito, ni Velázquez, ni Cartes, ni nadie del Partido Colorado, y que hayan todos los insumos necesarios para poder combatir esta pandemia. Y bueno, eso básicamente, pero después la lista de demandas siempre es mucho más larga en un país Claro, donde falta todo, pero falta, Sí. de verdad, falta absolutamente todo. De Y eso eso, también podemos hablar, pero por ahora urgente el es medicamentos, esto, camas, sí, la salud. sí, Y totalmente. ¿y hay un grupo en particular de organizadores y activistas que se están presentando como una frente unido o son grupitos? Hasta ahora son personas autoconvocadas en su mayoría. Todavía no hay así como un grupo organizado que realmente esté trabajando un plan. eh, entonces es más movilizarse y sostener esa movilización, pero hasta ahí, ¿verdad? No, yo no veo hasta ahora que haya un grupo organizado con un plan de trabajo, con un objetivo más a largo plazo. No estoy viendo hasta ahora, ¿verdad? Entonces, sí hay organizaciones también de asentamientos que están ya llegando, campesinos inclusive, pero todavía es eso, ¿verdad? No hay así como un espacio unitario de organizaciones que tienen como un plano, una hoja de ruta. Eso no todavía. Ujú. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, chicas. Vamos a estar hablando sí, seguramente. Yo tu pata, KTTI. Y le pueden conseguir le vamos a taguear a Connie si le quieren seguir. Ella está difundiendo información todos los días y también con su comunidad en Latitud 25. sí, Sí, yo también soy el, periodista en Latitud 25 y también está sacando información todo el tiempo de qué es lo que pasa en nuestro país. Entonces ahí pueden también estar mirando @ en Latitud 25. muchísimas gracias, Connie, otra vez. Gracias a ustedes y bueno, un gusto realmente conversar y Sí, poder hacer que Paraguay aparezca en ese mapa, en la cabeza de la gente, porque más que nunca necesitamos y que de verdad hay una necesidad demasiado grande acá en Paraguay de que se sepa afuera también qué es lo que pasa hoy en este país que está en el centro de América del Sur. sí, el Sí. corazón El del, corazón de del América del Sur. sur. Sí. Sí. All right. Gracias, Buenísimo. Bueno, Connie. dale, gracias, chicas. Gracias. Hablamos. Hablamos. Hasta luego. Chao, Hablamos. chao. Hasta luego. Chao.